Muy buenas, estimados seguidores, y felices fiestas. Hemos tenido un día de Nochebuena bastante movidito porque se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la revalorización de las pensiones, de todas las pensiones y también de la máxima y las pensiones mínimas y no contributivas. En este vídeo vamos a hablar sobre esta revalorización. Si recordáis, hace unos meses también hablé que habría una reforma de la jubilación activa, la jubilación demorada, la jubilación parcial y la jubilación flexible. Pues esta reforma también se publicó el día de Nochebuena en el Boletín Oficial del Estado. Sobre esta hablaré en el próximo vídeo, lo publicaré la semana que viene. Como ya comenté en vídeos anteriores, las pensiones subirán en términos generales un 2,8%. Las pensiones mínimas lo harán en un porcentaje superior, en torno al 6%. Y las pensiones no contributivas subirán aproximadamente un 9%. Por su parte, la pensión máxima subirá un 2,8% más un 0,115%, situándose el próximo año 2025 en 3.267 euros con 60 céntimos brutos mensuales y por 14 pagas. Quienes tengan hijos y cobren el complemento por brecha de género lo verán incrementado a 35 euros con 90 céntimos mensuales por cada hijo, siendo el máximo 143 euros con 60 céntimos, es decir, el equivalente al complemento por 4 hijos. Si se tienen más de 4 hijos, no se puede cobrar mayor cuantía de complemento por brecha de género. A continuación vamos a ver cómo quedan las cifras de las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas para este año 2025 y cuáles son los requisitos para poder acceder al complemento a mínimos o a una pensión no contributiva. Si os gustan estos vídeos, suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. Y quienes queráis ser miembros del Club Laboroteca por una cuota de 4,99 € y acceder a contenido exclusivo, podéis uniros mediante el botón unirme que encontraréis en este mismo canal de YouTube. En el Club Laboroteca publicaré progresivamente las reformas que se han establecido para la jubilación parcial, jubilación activa, demorada y flexible. Cuando a un pensionista se le reconoce una pensión contributiva por jubilación, incapacidad permanente, viudedad u orfandad, que está por debajo del importe mínimo de las pensiones fijado para el año en cuestión, en este vídeo estamos hablando del año 2025, puede pedir que se le incremente esa pensión hasta el importe mínimo fijado. Como podéis observar en la tabla que aparece ahora mismo en pantalla, la pensión por jubilación para un pensionista con cónyuge a cargo se sitúa este año 2025 en 1.127 euros con 60 céntimos, lo cual es un incremento de más de 94 euros en comparación con el año 2024. Para determinar si se tiene cónyuge a cargo o no, o es un cónyuge dependiente económicamente, este año la cifra se sitúa en 10.723 euros de ingresos anuales que no pueden superar el pensionista y su cónyuge. Si los ingresos están por debajo de esa cifra, se considera que el cónyuge está a cargo. Para pensionistas sin cónyuge, la pensión mínima, si se es mayor de 65 años, es de 874 euros y para menores de 65 años de 818 euros. Y para pensionistas con cónyuge no a cargo, cónyuge que es económicamente dependiente, la pensión mínima sería de 830 euros si se tienen más de 65 años y 773 euros si se tienen menos de 65 años. Esto ocurre principalmente para aquellos que solicitan jubilaciones anticipadas. Aquí vemos una tabla con la comparativa de las cifras mínimas de este año 2025 con el año que dejamos atrás, 2024. Y pasando a las pensiones mínimas por incapacidad contributiva para el año 2025, vemos que los incrementos en el caso de pensiones por incapacidad absoluta e incapacidad total para mayores de 60 años, que son las más habituales, son idénticas a los incrementos de la pensión mínima por jubilación que hemos visto en la tabla anterior.
Aquí vemos la tabla comparativa de pensiones mínimas por incapacidad contributiva para este año 2025 en comparación con el año 2024 y, como en el caso de las pensiones de jubilación, lo que estamos viendo son cifras mensuales por 14 pagas, es decir, 12 mensualidades más la paga extraordinaria de verano y la paga extraordinaria de Navidad. Y finalmente vamos a ver los incrementos que se han producido para pensiones de viudedad, pensiones mínimas por viudedad y pensiones mínimas por orfandad y en favor de familiares. A continuación podéis observar tanto las cifras mínimas para cada una de estas pensiones, dependiendo de la edad y las circunstancias del pensionista, y podéis ver también la comparativa que existe entre las pensiones del año 2025 y las del año 2024 en términos mensuales. Vamos a dejar un rato para que puedan pasar las tablas y puedan verse con suficiente detalle y proseguiremos con el vídeo. Una vez vistas las pensiones mínimas, vamos a comentar cuáles son los requisitos para poder acceder a ese complemento por mínimos. En primer lugar, indicar que el complemento por mínimos no se reconoce salvo que el pensionista lo solicite expresamente, para lo cual deberá aportar al Instituto Nacional de Seguridad Social un resumen de sus ingresos y, en su caso, también los de su cónyuge, para valorar si es cónyuge a cargo o es cónyuge económicamente dependiente y para valorar qué pensión mínima le corresponde en cada uno de estos casos. El límite de ingresos para valorar el complemento a mínimos de este año 2025 se sitúa en 9.193 euros anuales en caso de pensionistas sin cónyuge o con cónyuge económicamente dependiente y de 10.723 euros anuales en caso de pensionistas con cónyuge económicamente dependiente. En este último caso se valoran los ingresos tanto del pensionista como de su cónyuge, y si entre ambos no superan 10.723 euros anuales, se considera que el cónyuge es económicamente dependiente del pensionista. Es posible tener algunos ingresos y a su vez cobrar un complemento a mínimos, pero hay que valorar si estos ingresos van a producir una merma de ese complemento a mínimos. Es decir, hay personas que por tener determinados ingresos, por ejemplo, por tener 2 inmuebles alquilados, pueden acceder al complemento a mínimos, pero no hasta el importe de la pensión mínima, sino en un importe reducido, un importe inferior. Para ello se utiliza una fórmula que es bastante compleja y bastante enrevesada, y para no liarme mucho en este vídeo, lo que voy a hacer va a ser dejar un enlace en la descripción del mismo en el que podréis acceder a un artículo donde se explica de forma más detallada y con un ejemplo práctico en qué consiste esta operación para valorar el complemento a mínimos que puede cobrar un pensionista. Hay que tener en cuenta que si se cobran 2 pensiones, por ejemplo, una por jubilación y otra por viudedad, y alguna de ellas está por debajo del importe mínimo, pero la suma de ambas está por encima del importe mínimo de la más elevada, no se puede cobrar el complemento a mínimos. Se toma como referencia de ambas pensiones la que tenga el importe mínimo más elevado, y si la suma de ambas pensiones, aún estando por debajo de la mínima, supera ese importe mínimo de una de ellas, de la más elevada de ambas, no se puede cobrar el complemento por mínimos. Y finalmente quiero abordar el importe de las pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de invalidez, que son aquellas a las que pueden acceder las personas que, no habiendo cotizado lo suficiente para acceder a una pensión de jubilación o de incapacidad permanente, ya sabéis que existen unos mínimos para acceder a estas pensiones. En el caso de jubilación son 15 años durante toda la vida laboral y 2 años en los 15 anteriores, y en el caso de incapacidad permanente, siempre que sea por contingencia común, porque por contingencia profesional no se requiere ningún periodo mínimo de cotización, también existen unos periodos mínimos de cotización exigibles que dependen de la edad de la persona que acceda a esa pensión. El importe de las pensiones no contributivas de este año se incrementa un 9%, situándose para un beneficiario en la cifra de 7.905 euros con 80 céntimos anuales y por 14 pagas, es decir, sale una mensualidad de 564 euros con 70 céntimos
por 12 mensualidades y 2 pagas extraordinarias en Navidad y en verano. En el caso de ser 2 beneficiarios en el mismo domicilio, cada uno de ellos cobrará un importe inferior, un importe de 6.719 euros anuales. Y en el caso de ser 3 beneficiarios, el importe se reduce aún más, a 6.324 euros anuales, lo cual equivale a 451 euros mensuales. Eso para el caso de que en un domicilio convivan 3 beneficiarios de pensiones no contributivas, los 3 cobren una pensión no contributiva, el importe se reduciría a esas cifras. Y para acceder a esta pensión no contributiva no hay que superar determinado número de ingresos, dependiendo también del número de convivientes en un mismo domicilio. Aquí veis las tablas para este año 2025. Podéis observar que en caso de un conviviente el límite de ingresos es el equivalente a la pensión no contributiva, 7.905 euros anuales, y en el caso de 2, 3 o 4 convivientes el límite de ingresos se va incrementando. Y para el caso de convivir padres con hijos existe una norma especial que incrementa este límite de ingresos en 2,5, es decir, 2,5 veces superior. Aquí podéis observar, en el caso de convivencia entre padres e hijos en un mismo domicilio, que los beneficiarios de esta pensión no contributiva pues podrían acceder siempre que no tuviesen ingresos superiores en conjunto a las cifras que se pueden observar ahora mismo en esta tabla. Y esto es todo por hoy. Con esto ponemos punto y final al vídeo sobre revalorización de las pensiones mínimas, máxima y no contributiva para este año 2025. Espero que os haya gustado. Si os queda alguna duda podéis consultarla a través del buzón de consultas de www.laboroteca.es. Me despido de todos vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.